Amada iglesia, bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto que estén aquí esta mañana. Queremos dar la bienvenida. Tengo una cara que yo conozco en particular que está ahí atrás, el hermano Jacobo, que nos visita por primera vez. Hermano, sé bienvenido a este lugar esta mañana. Un aplauso al hermano Jacobo que nos acompaña esta mañana. Los demás están de vacaciones, están en ayuno y oración, ¿verdad? Sé que algunos están enfermitos, estemos orando por la iglesia. También tenemos desde la universidad, Eddie, I'm so glad you're here this morning, brother. This is your home, don't forget. Pónganle una bienvenida una vez a Eddie, otra vez más que está aquí esta mañana. Eddie, I'm very glad to see you, dude. Los demás somos de casa, ¿verdad? ¿Se me pasa alguien? No, creo que todos los demás somos de casa. Seguimos orando por el bienestar de nuestra congregación y por las personas que aún están un poquito malitas. Esta mañana estaremos en la palabra del Señor y estaremos observando lo que su palabra dice. Hay un trasfondo fuerte. Está bonita la canción, pero la escuchamos después. Esta mañana continuamos con la serie del libro de Juan. Estamos en el capítulo 4, lo que vamos a estar mirando esta mañana, créame que lo va a hacer evaluar si usted realmente es un adorador. He titulado por esta mañana el título de mi mensaje, de la desgracia a la gracia. Dígalo conmigo, de la desgracia a la gracia. Iba a titular mi mensaje, mi esposa me va a estar riendo cuando lo escuche. Iba a titular el mensaje esta mañana de pecadora a adoradora, pero eso ya muy fuerte. Solo cambié por respeto a ustedes. No se ofenden, ¿verdad? Todos somos pecadores. Cambié el título de la desgracia a la gracia. Porque lo que vamos a estar mirando esta mañana es el encuentro de Jesús con una mujer que transformó su vida. Quiero que tú vayas en la Biblia, Juan capítulo 4. You're going to have to practice your Spanish today, Eddie, because I'm doing just English Spanish today, huh? Juan 4, estaremos ahí en la palabra de Dios, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. ¿Tienen la palabra de Dios esta mañana? Y su palabra dice de la siguiente forma, me voy a quedar sin voz leyendo 26 versículos, pero vamos a intentar hacerlo. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Luego, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarlo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido
y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén, este es el lugar donde debo adorar. Jesús le dijo, mujer, cree en lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adorarán lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Dios. Guíanos, Espíritu de Dios, esta mañana para comprender, para apreciar, para vivir a la luz de tu palabra, Dios. Retira la indiferencia, Señor, que hay en muchos de nuestros corazones. Perdónanos porque en ocasiones no tomamos tu palabra con la seriedad que ella merece, Dios. Te pido, Espíritu, que nos traigas a una convicción que cambie nuestra vida, Señor, para que seamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guíanos, Espíritu de Dios. Permite que las palabras que salgan de mi boca esta mañana, Dios, y las meditaciones de mi corazón sean agradables y aceptables delante de tu presencia, pues es en Cristo Jesús que pedimos las cosas. Su iglesia dice, en un palacio real, en el mundo antiguo, un emperador construyó un palacio enorme con muchas habitaciones, cientos de habitaciones. Entre estas habitaciones se dormían sus personas que se hospedaban, sus súbditos o sus sirvientes, sus personas familiares, pero había una recámara en particular, una área, una sala que jamás había sido abierta. Esta sala el emperador la reservó para el día que su hijo, el príncipe, se casara. Esa sala jamás había sido utilizada en décadas que había sido construido este palacio. En esa sala había tenedores de oro, cuando en el comedor normal había de bronce. En esta sala había todo de oro, cuando en lo demás había todo de bronce. En esta sala había candelarios de oro, cuando en las demás había candelarios de bronce. Era algo espectacular. El problema es que nunca había sido usado. ¿Por qué? Porque el emperador dijo que esa sala era reservada, exclusiva para un evento único, y ese evento era para el casamiento de su hijo. La historia ficticia termina diciendo que su hijo nunca se casó y la sala nunca se usó. Dios le gusta la exclusividad. Yo no sé si usted sabía eso. Dios ha apartado a unas personas que son sus hijos para que le adoren a Él y exclusivamente a Él y a nadie más. De hecho, en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, si quieres acompañarme, tengo que ir muy rápido porque me dieron 25 versículos de predicar y a mí me gusta ir versículo por versículo, imagínense nomás. Vamos a acabar hasta las 11, yo creo. Pero vamos a intentar acabar 25 versículos en este periodo. Bueno, el Señor Jesús, perdón, el Dios Jehová, creador de los cielos y la tierra, le dijo a Moisés que hiciera especies, un aceite aromático que era un perfume. En el versículo 34 dice, 35, con ello harás incienso y un perfume, obra de perfumador sazonado, puro y santo, y lo molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo, santísimo será para ustedes. Y el incienso que harás no lo harían en la misma proporción para su uso personal, dijo Dios. No quiero que este perfume lo usen para nadie más excepto para cuando se encuentren conmigo, dice Dios. No sé si tú sabes, pero a Dios le gusta que es el exclusivo, el primero, el único. Entonces, ¿por qué te viene esta ilustración? Porque Dios, de acuerdo a la historia que acabamos de ver, le gusta adoradores que solamente le adoran a Él, que sean exclusivos para Él. Y en esta historia de la mujer samaritana, el cual vamos a estar mirando esta mañana, miramos un grande
ejemplo de qué es lo que es un verdadero adorador. En la pantalla tendré, ¿sí la tengo en la pantalla, hermano? Gracias. Necesito prenderlo primero, sí está prendido. En la pantalla tendrá lo siguiente. Creo que tienen que ponérmelo en diferente forma, hermano, si fuera posible. Ahí está, gracias. La idea principal que estaremos mirando esta mañana es la siguiente. Dios extiende su gracia inmerecida a pecadores que no la buscan con el fin de salvarlos y convertirlos en verdaderos adoradores. Esa es la historia principal de lo que vamos a ver esta mañana. El resumen es: Dios extiende su gracia a una mujer porque quería hacer de ella una adoradora exclusiva de Dios y que dejara de vivir para ella misma. La historia nos inicia diciendo algunos detalles muy importantes. Están en Juan 4 esta mañana, iglesia. Los primeros versículos que acabo de leerle nos dice que el Señor tuvo que dejar la tierra donde él estaba, salió de Judá y se fue otra vez a Galilea. El problema es que yendo hacia Galilea, la distancia más cercana era pasar por un lugar llamado Samaria. Para algunos conocen un poquito de la historia. Samaria era el camino a través de una ruta que muchos de los judíos evitaban con mucha frecuencia. Los judíos no les gustaba pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a los samaritanos una raza impura, una gente que mezclaba su raza con los otros con otro tipo de personas. De hecho, en la historia nos dice que los samaritanos se quedaron atrás cuando fueron exiliados a Babilonia y se casaron con babilonios y adoptaron las culturas babilónicas. Entonces los judíos se creían que ellos eran puros. Entonces el samaritano para ellos era impuro. Entonces ellos evitaban a toda costa pasar por Samaria. Había un problema. El problema es que Samaria era el lugar, si vas de Judea a Galilea, donde Jesús iba, Samaria era el lugar más corto para llegar a su destino. Entonces Jesús, siendo un humano, el cual no tenía ni Uber, ni Lyft, ni nada de eso, ni tren express, ni ¿cómo le llaman? El tren Maya, no sé ni cómo se llaman estos días los trenes. No tenía tren Maya, sino que tenía a pie. Y la historia nos dice que Jesús tuvo que viajar a pie aproximadamente más de 20 millas para llegar a su destino. Y yendo a su destino, el versículo nos dice, luego pues llegó a una ciudad llamada, versículo 5. Luego pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, donde dio a su hijo José, y ahí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿por qué? Acaba de caminar más de 20 millas. Jesús nos muestra su humanidad. Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Y se fatigó y se cansó. Y en su camino se cansó y se sentó junto al pozo. Y era aproximadamente el mediodía. Quiero mostrarles que bíblicamente la hora sexta, mediodía, era como la hora más calurosa del día, donde usualmente la gente descansaba. Jesús humanamente se cansó y se detuvo en un lugar donde se encontró a una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana, dice el versículo, que fue a sacar agua. Quiero mostrarte algunas cosas muy importantes en el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. De hecho, hay algunos principios que Jesús nos provee acerca de su encuentro con esta mujer. Quiero decirles que este encuentro fue un encuentro evangelístico. Esta mujer era samaritana, creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento solamente, y estaban a la espera del Mesías, y Jesús soberanamente se encontró con ella para presentarle la única forma en que podía recibir agua del cual jamás volvía a tener sed, el cual es la vida eterna. En este encuentro Jesús nos dice a nosotros algunas cosas, algún modelo que usted y yo podemos imitar de evangelismo. Yo no sé si usted sabe, pero nuestro mejor ejemplo evangelístico es Jesús. Amén. Si usted quiere aprender a compartir el evangelio, apague ya la televisión y deje de escuchar a John MacArthur, los 5 modelos de evangelismo. Son excelentes, créame, yo soy fan.
Que- Pero escucha a Jesús, porque Él te dice cómo hacerlo. Y en este encuentro con esta mujer samaritana, Jesús nos dice qué hizo para poder tener ese encuentro con esta mujer. En primer lugar, Jesús buscó intencionalmente un encuentro con esta mujer. Rompió con las tradiciones y las barreras culturales. El judío no tenía que pasar por ahí, pero él quería pasar por ahí porque en su soberanía sabía que iba a tener un encuentro con una mujer. Entonces él fue intencional. Él provocó que pasaran las cosas con el fin de compartirle a esta mujer el agua de vida eterna. Y quiero decirte, amada iglesia, que esta historia nos ayuda a nosotros a seguir un modelo. Porque cuando queremos compartir del evangelio, en ocasiones requiere intencionalidad. ¿A qué me refiero con intencionalidad? Significa que yo debo hacer cosas para que suceda esto. Déjame dar un ejemplo. ¿Alguna ocasión has ido a una reunión familiar? Pero toda la familia está ahí. Tú quieres compartir el evangelio de la familia. Y ya están toda la pachanga. Y al final la gente se empieza a ir. Se empieza a ir. Y al final se quedaron nomás usted y el familiar. ¿Acaso no es un momento especial para compartir el evangelio? Pero si usted se hubiera ido, no hubiera tenido esa oportunidad. Pero si usted intencionalmente sabe que yo voy a ir, me voy a quedar al final para poder tener un momento a solas con ella o con él, con el fin de ¿qué? De presentarle el evangelio. ¿Acaso no es esa intencionalidad? ¿Acaso Jesús no dice lo mismo? Esta ruta no es la mejor, por así llamarla. Voy a quebrar con culturas, barreras culturales, pero la única forma que me voy a encontrar con esta mujer que ocupa el agua de vida eterna. ¿Sí mira eso? Entonces cuando usted mire un modelo evangelístico, seamos intencionales. Busquemos formas de hacer posible una conversación con alguien. Hay un segundo modelo que quiero que adoptes de Jesús en el versículo 7. Dice el versículo que una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús inició una conversación en base en ¿qué? La noticia del día. No, yo tengo sed, mujer, dame agua. Una conversación normal, no profunda, no intelectual y teológica, sino una conversación rutinaria. ¿Está conmigo? Esa conversación dio inicio a una conversación que se convertiría en una conversación evangelística. Quiero decirlo una vez más, Jesús inicia una conversación normal que terminaría en una conversación evangelística. ¿Está conmigo, iglesia? Él dijo, voy a iniciar, ¿cómo está esta mañana? Mira que está pesado el calor, ¿verdad? No, es que el calor está tremendo y los biles están por los cielos. ¿Sabe qué? Yo lo entiendo, yo apenas puedo pagar la luz. Están duros los tiempos. ¿Sabes qué? Sí, yo apenas puedo pagar. Se acaba de morir mi cuñado y estamos de luto. Ya te di información que puedes usar para compartir el evangelio. En una conversación normal de cómo está el clima. ¿Está conmigo? Una conversación normal. ¿Cómo está el clima? La gasolina está cara. No sé. Sí, una conversación normal. Pero con el fin de compartirle el evangelio. Porque nosotros somos pescadores de hombres, iglesia. Amén. Nosotros estamos tirando la anzuela, porque esa anzuela ocupa un pez. Y ese pez es un pecador que ocupa salvación. Y usted tiene que estar trayéndolo hacia los pies de Cristo, iniciando como una persona normal. No vaya con una altavoz diciendo, usted es un vil pecador que ocupa salvación. Así no se inician conversaciones. Ese es el modelo que Jesús nos dio. Mujer, dame de beber. Dame agua. Pero esa era la meta final de la conversación. Oh, no lo era. Su meta final era decirle a esta mujer que era una pecadora, que ocupaba la vida eterna, que solamente él se la podía otorgar. Pero inició con una simple conversación. Yo te pregunto, ¿cuántas conversaciones estás teniendo tú que inician normales, conversaciones rutinarias, que estás convirtiéndolas en conversaciones evangelísticas? Si no lo has hecho, inícialo. Porque nuestra meta como iglesia es evangelizar, multiplicación. ¿Cómo lo haremos si nosotros no somos intencionales? ¿Cómo lo haremos? Hace poco tuve una conversación con un joven.
de mi trabajo, él sabe que yo soy un pastor, él sabe que yo soy un hombre del Señor, y nunca quiere hablar conmigo del tema, porque sabe que si habla conmigo de la palabra de Dios, va a estar duro que lo deje ir. Soy como un pitbull que no suelto cuando agarro, ¿no? Entonces, yo le muestro gracia y oro por él. Hace poco me vino a decir que su papá tenía una enfermedad terminal y me pidió que yo orara por él. Muchas conversaciones sencillas, y sabes que esa conversación se convirtió en una oportunidad de poder presentarle el Evangelio y las buenas noticias que lo pueden salvar. Amada iglesia, seamos sencillos y ni hablemos con la gente. Entendamos sus necesidades ordinarias. Mostrémosles afecto, pero nunca dejemos pasar la oportunidad de predicar el Evangelio, porque es lo único que lo va a salvar. Amén. Su bill de luz puede subir, sí, sus problemas pueden aumentar, pero el problema es dónde irá su alma el día que muera. Esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros, y fuimos comisionados para llevar el Evangelio. Jesús también hizo algo intencional que quiero que tú adoptes en esta mañana. El versículo número 8, quiero que vayas conmigo. Al decirle a la mujer, dame de beber, iniciar una conversación, le dijo, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Jesús limitó distracciones para poder presentar su mensaje más eficazmente. Yo no sé si usted sabe, cuando presenta el Evangelio a veces mucha gente estorba. Amén. Empiezan a hablar de otro tema. Tú estás con alguien y presentar el Evangelio y se está quejando de la iglesia, se está quejando de quién sabe qué. Mándalo a la tienda. Amén. Si no es una persona espiritual, mándalo a la cocina. No sé, mándalo a algún lado. Jesús fue intencional, porque sabía si los discípulos estaban ahí, ellos iban a cuestionar a Jesús. Señor Jesús, ¿por qué estás hablando con una mujer samaritana? Y peor, pidiéndole un vaso de beber. ¿Tú sabías que cuando un hombre judío tomaba la copa de una mujer samaritana, en ese momento se consideraba él ya impuro? Y ya no podía participar de las fiestas judías porque él ya era impuro. Entonces era algo anormal. Me imagino que los discípulos, ¿qué estás haciendo, Jesús? Y hubiera impedido una oportunidad de presentar el Evangelio. Habrá momentos, amada iglesia, donde tendrás que ir solo, a momentos que tienes que ir con tu esposa cuando hay una mujer. Habrá momentos donde es mejor que lo hagamos en 5, en 10, pero hay momentos privados que Dios puede utilizar para su gloria. Cuando tú puedes ser intencional y distraer, quitar las distracciones. No lo cites en Amol, donde no lo vas a escuchar. Cítalo en un lugar privado, donde puedas compartirle. Evita distracciones lo más que sea posible para presentar el Evangelio. La mujer samaritana pensó que su problema era el agua, pero Jesús le dijo que tiene un problema mucho más grande. El único problema es que ella no se daba cuenta de su problema. Y aunque continuar, quisiera darles mucho más contexto, no puedo, no tengo tiempo, aunque predicar 16 versículos más, estamos a las 10 de la mañana. Versículo 10, escucha. Jesús le respondió, si tú conocieras, mujer, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él, y él hubiera dado agua viva. La mujer pensaba que su problema era que ella tenía que ir a ese pozo todos los días. Tradicionalmente, en los tiempos del mundo antiguo, las mujeres sacaban el agua del pozo. Ahora, mujer, no mande a su esposa por el agua de garrafón, ¿eh? Eso, usted no está en la ley. No manda el agua de la esposa por el agua. Usted vaya por el agua. En el tiempo antiguo, la mujer tenía que sacar el agua del pozo, pero usualmente iban en caravana, casi por así llamarla. Iban muchas mujeres al pozo, nunca iba sola la mujer. En tercer lugar, nunca iban a mediodía cuando estaba caliente, iban en la tarde, noche, cuando ya estaba menos acalorado, para que sea más fácil la labor. Pero esta mujer iba a mediodía sola, lo más seguro es porque la ciudad la conocía como una pecadora, porque ella se sentía aislada por su condición pecaminosa. Y lleva a una hora donde tal vez no se encontrara con nadie. ¿Quién iba a ir al mediodía a sacar agua? Es como cuando usted hace yarda a mediodía. Nadie quiere hacer la yarda a mediodía. Levántate a las 6 de la mañana, ¿no? A cortar el pasto. Por lo menos a mí me gusta levantarme temprano, no hacerlo a mediodía. Pero ella no entendía su problema.
Ella pensaba que su problema era el agua, mas Jesús le dijo, oh mujer, si tú supieras quién te está pidiendo que le des de beber esta agua. Hay un problema que usted y yo nos podemos encontrar cuando estemos evangelizando, y es el siguiente. Jesús nos revela, amada iglesia, que la mujer samaritana nos muestra algunos desafíos cuando compartimos el evangelio. ¿Cuáles son algunos de esos desafíos? Que ella no entendía su necesidad de agua viva. Ella no sabía su propia necesidad. Ella pensaba el agua. Yo ocupo agua, es lo único que yo necesito todos los días. Mas Jesús le estaba hablando algo espiritual y ella estaba hablando algo de algo material todavía. Jesús estaba transicionando a la conversación de algo normal, pero ella no tenía la capacidad de poder discernir que su problema era algo espiritual y no nomás algo físico. Por eso le dije, ay mujer, si entendiera lo que tú realmente necesitas, me lo pidieras a mí. Si miras el problema. Si cuando usted comparte el evangelio, amada iglesia, usted va a encontrarse con gente que no entiende su problema real. Ellos creen que su problema es su esposa, cuando no saben que su problema más grande es con el juez del universo. El día que mueran no tendrán un abogado quien los defienda en el cielo. Ese es su problema más grande, amén. Ellos piensan que su problema más grande es financiero, político, social, familiar, pero ese no es el mayor problema del hombre. Y la mujer no podía entender eso. Cuando usted y yo tengamos conversaciones evangelísticas, démonos cuenta, amados, iglesia, que la gente no va a valorar el evangelio en muchas ocasiones. No van a entender que el problema más grande que ellos tienen es espiritual. Ellos no van a valorar las cosas espirituales. Y debemos entender eso cuando vayamos a conversaciones, que la gente no va a entender, no va a apreciar ni valorar las cosas de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación con alguien sobre Dios y no me importan esas cosas? ¿Le ha pasado? Y usted dice, mujer, si entendieras lo que tú necesitas es a Cristo. Y uno se quiere sacar las greñas, ¿no? ¿Sí? Ay, esta mujer, ¿sí? ¿Le ha pasado? A mí me pasa mucho con la familia. Ay, Dios mío, la familia. Si supiera que lo que ocupan es a Cristo y no otro préstamo. ¿Sí? Ocupan a Cristo. No otro préstamo. Pero ellos creen que su problema es físico. Ella no entendía que su problema es espiritual. Había otra cosa que ella no se daba cuenta. Ella priorizaba lo material, el agua, para no volver en vez de lo espiritual. Ella pensaba que su necesidad inmediata era más importante que su necesidad espiritual. Iglesia, la gente no entiende que ellos necesitan a Cristo para la salvación de su alma. La gente va a pensar que su problema más grande es el problema inmediato que ellos tienen. Ahora, cuando usted habla del Señor, no ignore su problema físico. Es importante. De hecho, conforme nosotros podamos suplir sus necesidades, hagámoslo conforme estén nuestras necesidades. Pero como dice el autor en Timoteo, que cada vez que tengamos una conversación, prediquemos el evangelio dentro y fuera de tiempo. Cuando sea conveniente y cuando no sea conveniente, llevemos a la gente al evangelio. Llevemos el evangelio a las personas al evangelio. Ellos necesitan eso. Más que cualquier otro problema físico que ellos puedan tener, ella necesitaba a Jesús. Pero ella miraba el desgaste físico de ir a sacar agua del pozo de Jacob. Quiero decirles que el pozo de Jacob en profundidad medía más de 100 pies de hondo. Imagínense una mujer. Yo creo que esa mujer tiene un shoulder, ¿cómo se dice shoulder? Un hombro tremendo. Esa mujer, más de cuántas veces subía esas cuerdas para sacar el agua del pozo. Y todos los días tenían que ir por agua porque podemos vivir sin agua potable. Nos morimos, bueno, duramos 3 días yo creo. Depende de dónde vives también, ¿verdad? Imagínense. Y ella dijo, no, yo no quiero dejar de venir todos los días, eso es una molestia. Jesús le dijo, no mujer, tú ocupas no esa agua, tú ocupas algo que va a saciarte y jamás tendrás a volver a tener sed. Y eso solamente se encuentra en Cristo Jesús. Jesús le dice, mujer, si tú supieras el que te está pidiendo el agua. La mujer después le dice a Jesús le dice en el versículo 13, Jesús le responde, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá más sed, sino que el agua que yo le daré
se convertirá en el agua, en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí para sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, mujer, y ven acá. No tengo marido, le dijo la mujer a Jesús. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Jesús ahora nos dice, transiciona la conversación, y ahora es más directo. Jesús ya ahora, como dice el dicho, va al grano. Yo voy a presentarle a esta mujer su problema, y su problema es que ella está casada con múltiples veces y aún tiene un problema espiritual. El Señor nos revela lo que es ser un verdadero adorador y cuáles son las demandas de un verdadero adorador. Y en primer lugar, para ser un adorador debe haber un arrepentimiento. Amén. ¿Qué le dijo? Mujer, ven por tu marido y vuelve. No tengo marido, 5 ha tenido. ¿Cuál es el problema que expuso Jesús de la mujer? Espiritual. Esta mujer era una mujer adúltera que había tenido múltiples hombres y el hombre con quien ella estaba en ese momento no era su marido, dice el texto. Mira eso. Mas Jesús le confronta con su pecado para hacerle mirar que la única forma que ella iba a saciar su sed espiritual era arrepintiéndose de sus pecados y bebiendo del agua que Cristo ofrecía gratuitamente para ella. Muchos de nosotros cometemos el error cuando hablamos del Evangelio de menospreciar la importancia del arrepentimiento. Le decimos a la gente, ven a Cristo y tu vida será mejor. Ven a Él y Él te va a solucionar tus problemas. Ven a Él y Él te será feliz. Pero esa no es la mitad del Evangelio. En realidad a Dios no le interesa tu felicidad ni la mía. A Él le interesa salvar tu alma. Amén. A Él le interesa salvar tu alma. Y si te han dicho que el Evangelio te hace feliz, te han mentido. Porque ese no es el propósito del Evangelio. Es salvar tu alma. El Señor le dijo, ¿de qué le vale al hombre obtener las riquezas del mundo? Pero cuando muriese, ¿qué dice? Perdiese su alma. ¿A qué le importa al Señor? Su alma de las personas. Esta mujer ocupaba arrepentirse. Ocupaba venir a ser una verdadera adoradora. Y quiero decirte que para ser un verdadero adorador, tú ocupas arrepentirte. No podemos adorar a Dios a menos que nosotros nos arrepentamos, porque el arrepentimiento es decirle a Dios que lo valoramos y lo tenemos en alta estima. ¿Tú sabes lo que significa la palabra adorador, iglesia? Es una palabra muy, muy importante en la Biblia. La palabra adorar proviene de la palabra griega que es inclinarte hacia Él. Es una inclinación, es una rendición, un reconocimiento de un ser superior a ti. Es como cuando la mujer tomó ese perfume, ¿recuerda a esa mujer? Y lo derramó a los pies de Cristo, un perfume valioso. Pero ella lo derramó a los pies porque ella entendía que lo que era más valioso era el que tenía enfrente de ella, que era Cristo Jesús. Su valor de Cristo era mucho más grande que el perfume caro. Cuando tú adoras, tú reconoces que Él es mucho más valioso que cualquier otra cosa que tú puedas poseer. Eso es adoración, es una rendición a Él. Adorar, amada iglesia, es lo que Dios está buscando. El único problema es que estamos en la era de la piratería. ¿A qué me refiero con eso? Que hay muchos falsos adoradores. Hay muchos que dicen adorarlo, pero no lo adoran, lo hacen a su propia manera. Como dice la canción de Frank Sinatra, ¿te acuerdas de aquel mensaje que les di a mi madera? Y Jesús dijo, no puedes adorar así, tienes que ir, tomar tu marido y después venir. Tenías que arrepentir, cambiar la forma en que tú vives, mujer. Eso es un verdadero adorador. Después la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ella pensaba que la adoración que Jesús le estaba hablando era una adoración que se rendía en un lugar.
Ella pensaba, tenemos que ir al monte otra vez para adorar. Pero Jesús le dijo, no, la adoración que yo te estoy hablando no está limitada geográficamente a un lugar. No está limitada a un templo ni a una ciudad. La adoración de la cual yo te hablo es algo que se inicia desde adentro y que se exprese hacia afuera. Amén. No es un ritual, no es una ceremonia, no es una fiesta, no es una ¿cómo le llaman los que dan sacrificios en la iglesia católica para recibir perdón de pecados? ¿Cómo le llaman eso? Penitencias, no son penitencias, es la palabra que estaba buscando, sino lo que Cristo demanda es nacer de nuevo. Esta mujer estaba confundida. Ella estaba confundida. Y Jesús le dijo, mujer, va a llegar la hora, versículo 21, donde no viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Escucha lo que dice Jesús. Los samaritanos pensaban, ellos no aceptaban el canon completo del Antiguo Testamento. Ellos solamente aceptaban los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Los judíos creían en todo el canon del Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta Malaquías. Ellos creían que se adoraban en el monte Sinaí, en Jerusalén, donde Dios iba a restablecer su templo. Mas ellos, los samaritanos, no aceptaban eso. Ellos pensaban que se adoraba en otro lugar, que era el lugar donde, en la ciudad de Sicar, en la antigua Siquem. ¿Recuerdan el libro de Génesis cuando hablamos de Sicar y Siquem? Donde Abraham llegó por primera vez cuando llegó a Canaán de Babilonia. ¿Recuerdan eso en Génesis 1, 12:6? Ellos pensaban que era un lugar y Jesús dijo, no, deja de pensar en un lugar, piensa que la adoración no es donde se hace en un lugar, sino que es algo internamente. Jesús le dijo, ni en Jerusalén, ni en ese monte que tú piensas se puede adorar al Padre. Ustedes adoran, le dice, lo que no conocen. Me fascina la franqueza con la que, y la verdad con la que Jesús habla a esta mujer. No con grosería ni con ofenderla, sino con la sinceridad que a veces ocupamos predicar el Evangelio. Porque en ocasiones no le decimos a las personas la verdad en el fin de no ofenderlos. Mas Jesús le dijo, ustedes están adorando a un Dios que no conocen. No lo conocen de acuerdo como Dios se ha revelado en su palabra, le dice el Señor. ¿Saben por qué? Porque los samaritanos no creían en toda la revelación de Dios. Ellos creían solamente en una porción de ella. Y Jesús dijo, los judíos, los israelitas, le fue dado el pacto, la palabra de Dios y Cristo. Romanos 9, ellos sí tienen a Cristo. Ahora escuchen, sabemos que los mismos judíos no se arrepintieron. Porque a ellos vino y ellos ¿qué lo hicieron? Lo rechazaron. Pero, versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué? ¿Cómo se adora? ¿De qué forma dice el texto? Me gustaría predicar un sermón entero en esto, porque hay mucho que sacar de aquí. Hay 2 formas de adorar. El versículo dice en espíritu y en... Ok, vamos a explicar qué es esto. ¿Qué es el espíritu del cual está hablando Jesús? ¿Y cuál es la verdad a la cual Él se está refiriendo? En primer lugar, Jesús nos dice que para poder adorarle demanda conocer la verdad, la cual es Cristo Jesús. Para poder adorar, yo necesito conocer ¿qué? La verdad. Entonces, ¿se puede adorar como sea? ¿Se puede adorar con cualquier conocimiento? No, está exclusivamente separado para las personas que conocen la verdad. ¿Y la verdad es subjetiva? ¿Es la verdad subjetiva? ¿Es en base a opiniones? ¿Tu verdad es diferente a mi verdad? No, hay la verdad. Es objetiva, es una. No es en base a opiniones. Jesús es la verdad. Jesús dijo en Juan 14, lo vamos a leer más adelante, yo soy el camino. Parece que conoce un poquito la escritura. Yo soy la verdad, dice el Señor. Entonces, la verdad en la cual estaba hablando para adorar es conocer aquello que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? Jesús es la verdad. Entonces, para poder adorar, tú ocupas a Jesús. Amén.
¿Tú puedes adorar sin Jesús? No, porque no tiene la verdad, porque la verdad es una persona y la persona es Jesús. ¿Miren el problema? Jesús es la verdad. Entonces, si no tienes a Jesús, no puedes adorar. Y si adoras, es una adoración vacía, insignificante, no aceptable al Padre. El Señor le quiere que lo conozcamos para poder adorar a la verdad. La verdad, mi amada iglesia, es quien Dios es en realidad, no un falso concepto de Dios. La verdad es no lo que yo quisiera que fuera, sino lo que realmente es. Mira la diferencia. La realidad, la verdad es todo lo que Dios realmente es y no lo que yo deseara que fuera. Y es por eso tan importante que debemos de entender qué es realmente la verdad, y la verdad siendo Jesús y todos sus atributos. ¿Cuáles son sus atributos? Su amor, su bondad, su misericordia, su compasión para cada uno de nosotros. Eso es su verdad. ¿De qué otra forma le dice el texto que debemos adorar? En verdad que es Jesús. ¿De qué otra forma? Espíritu. ¿De qué está hablando con espíritu? Piensen. Porque le voy a preguntar la semana que viene. ¿De qué está hablando con espíritu? Pregunta. ¿De dónde proviene el espíritu? ¿De quién? De Dios. Ocupamos nacer no nomás de hombre, sino de carne, sino de... Oh, sí conocen la escritura. No nomás de carne, sino de espíritu. A lo que él se está refiriendo en el texto es el espíritu que proviene de Dios, que nos viene y nos capacita, nos ayuda para poder adorar a Dios. Tú sabes que cuando tú adoras a Dios no eres tú, sino es el fruto del espíritu en ti. ¿Tú sabías eso? En tu mejor día, amada iglesia, sin el espíritu de Dios, tu adoración es basura, y la mía también. Si no es por el Espíritu de Dios, ninguna letra, ningún sílabo que tú pronuncies podrá llegar al Padre si no es por la asistencia del Espíritu Santo. Por eso que Él vino a derramar su Espíritu para que podamos ser realmente adoradores. Entonces, ¿quién te capacita para adorarlo? Su Espíritu. Y para tener el Espíritu tú ocupas nacer de nuevo. Porque no más los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu de Dios. Entonces la pregunta ¿es realmente usted y yo un verdadero adorador? Necesitamos hacernos la pregunta, ¿conocemos a Jesús? Porque si lo conocemos y su Espíritu mora en nosotros, podremos ser este tipo de adoradores. El Espíritu no viene simplemente a producir emociones, hermanos. Muchas veces confundimos la verdad con el Espíritu. Dice, es que hermano, yo sentía el Espíritu esta mañana. ¿Usted ha sentido eso? ¿Y lo sentiste cuando estabas lavando trastes en tu casa también? ¿Lo sentiste cuando estabas trabajando y estabas enojado con tu patrón? ¿Lo sentiste ahí también? ¿O nomás lo sentiste cuando estabas en la adoración? ¡Ay, Señor, te amo, Dios! Pero llego a la casa y ya no lo siento el Espíritu. ¿Esa es la verdadera adoración? Yo te pregunto, ¿eso es? No, no lo es. La adoración no es emocional. La adoración está en base a mi intimidad con Dios. Y cuando yo tengo una intimidad con Él, con medio del Espíritu, Él me va a incapacitar y empoderar para adorar a Dios. Amado iglesia, no eres tú, es Él. Por eso tú lo necesitas. Hay un canto que a veces tiene dos significados. Dice, Dios te busca. ¿Has escuchado el canto de Marcos Witt? Dios, ¿cómo dice? Yo te busco. Y el otro día me di cuenta que ese canto es una verdad mentira. Una mentira. Yo te busco con todo el fuego de mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo deseó con cada aspecto y cada molécula de su corazón? Lo ha hecho. Su corazón es pecaminoso igual que el mío, iglesia. Yo no lo busco como deseara. El canto debería de decir, yo deseo buscarte, Dios. ¿Qué diferencia? Amén. Amado iglesia, usted y yo ocupamos cada día más ser como el Espíritu de Dios, controlados por el Espíritu de Dios para poder adorarle verdaderamente a Él. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de su reino. Y mi pregunta es, ¿tú quieres ser ese tipo de adorador? No emocional, sino en base a la verdad. Un adorador es aquel que adora en base a quien Dios realmente es. Él es santo y Él demanda santidad. Esa es una verdad, amén. Él es amor y Él provee amor. Eso es una verdad y en eso puedo adorarle en espíritu y en verdad. Dios está llamando gente que sea exclusivamente adorador. En una ocasión un hombre tomó las llaves de un coche
antiguo. Y en la herencia decía que el coche jamás se podría usar a menos de que él tuviera un hijo, un varón. Pasaron las décadas y el hombre no tenía hijo varón. Se dio cuenta después de que vendieron, el hombre murió, todas las cosas se vendieron, pero había una caja con una llave de un auto que decía: esto es para mi hijo. Mucho tiempo después se dieron cuenta que el hombre sí tuvo un hijo. No es que él nunca se dio cuenta. El hijo, le hicieron una prueba de ADN y se dieron cuenta que era legítimamente el hijo de este hombre y que le dejó un coche que era exclusivamente para el hijo, y el hijo emocionado, listo para tomar las llaves, le dieron las llaves y le dijeron: este carro lleva 50 años sin usarse porque solamente era para uso exclusivo, para uso para ti. Dios está buscando a gente que diga: yo no voy a ser usado para nadie más sino para Dios. Yo soy exclusivamente de Dios. Yo fui comprado a precio de sangre para servir solamente a Dios. Hermano, ese es el tipo de adorador que Dios está buscando. Gente que diga: yo soy exclusivo de Él, vivo de Él, todo es por Él y es para Él. Y es el tipo de adorador que Dios busca. Y nosotros, cuando vengamos a adorar, evaluemos si realmente somos ese tipo de adorador. Y si no lo somos, arrepentámonos, iglesia. Si no lo somos, arrepentámonos, porque ocupamos ser ese tipo de adorador. Permítame orar por ti, porque yo deseo, yo anhelo que seamos ese tipo de adorador, que le queremos dar lo mejor a nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, Dios, porque tu palabra es eficaz, Dios. Gracias por recordarnos, Dios, de que tú buscas adoradores, Dios, que no te adoren emocionalmente nomás en un lugar, Señor, sino que te adoremos donde quiera que vayamos, porque tu Espíritu mora en nosotros, Dios. Que te adoramos porque conocemos la verdad, y el cual es Cristo Jesús, Dios. Yo te ruego que en esta semana podamos implementar estas verdades, esos modelos bíblicos, Dios, que podamos iniciar conversaciones normales que se conviertan en conversaciones evangelísticas, Dios. Yo te ruego que esta semana, Señor, podamos ser intencionales, Señor, para poder compartir el evangelio, Dios. Yo te ruego, mi Dios, que podamos eliminar las distracciones que a veces nos impiden ser eficaz como compartimos tu palabra, Dios. Pero yo te ruego que nos uses, Dios, para encontrar a mujeres como esta samaritana que están en el pozo, solas, sedientas de ti, Dios, perdidas sin esperanza. Ayúdanos a encontrar esas personas que tú tienes ya destinadas para vida eterna. Ayúdanos a ser obedientes, Dios, a tu palabra. Y ayúdanos a ser adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Pues es en el nombre de Jesús que pedimos las cosas. Tu iglesia dice: Dios te bendiga. Pongamos de pie y vamos a adorar.